Buenos días, vamos a continuar ahora con la unidad 3 de la asignatura que hace referencia más específicamente al concepto de auditoría de recursos humanos. Todo el proceso de medición que hemos visto es un proceso que nosotros lo enfocamos a la gestión de recursos humanos, al administrador de recursos humanos. Ahora, cuando vamos al concepto de auditoría, podemos trabajar desde el rol mismo de auditor interno de la gestión de recursos humanos o auditor externo, donde somos consultores contratados por la dirección de la empresa para hacer una auditoría, un trabajo determinado dentro de una organización. La guía que ustedes tienen o que está en el aula virtual, la misma, es autocontenida en estos conceptos. Y una aclaración, yo me formé como contador público y la auditoría, el concepto de auditoría fundamentalmente se desarrolló a nivel internacional en este ámbito, en el ámbito de la auditoría de los estados contables y de procesos administrativos. Yo tuve la oportunidad de formarme con muy buenos profesores, excelentes profesores en aquel momento de este tema, que eran incluso referentes internacionales, que son los que están mencionados como bibliografía en la guía de estudios. Yo voy a hacer una síntesis de todo eso. Ustedes no necesitan ir a consultar obligatoriamente esa bibliografía que se menciona. Simplemente, al ser la guía autocontenida, ustedes pueden trabajar con ellos. Esto explica por qué dentro de la guía yo hago continuas referencias a organizaciones que tienen que ver con la actividad de los profesionales en ciencias económicas, consejos profesionales, AICPA, que es una organización de contadores de Estados Unidos, etc. Básicamente, nosotros vamos a necesitar saber, a los efectos del conocimiento de aplicación a la gestión de recursos humanos y, por supuesto, para el desarrollo de las actividades que publicaremos en foro y las evaluaciones en los exámenes final, una serie de conceptos en los cuales yo me voy a sentar. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso donde uno controla que los controles que tiene establecido la empresa en su rutina, en su actividad operacional, funcionan. Eso es todo, muy simple. Entonces es una actividad que se desarrolla después que ocurrieron los hechos. No forma parte del proceso continuo, online diríamos hoy, de la actividad ni de la gestión de recursos humanos ni de la actividad de la empresa, sino que en periodos determinados, como quiera cada uno, como lo tenga planificado cada uno, va y realiza una auditoría de algún aspecto en particular, en este caso de la gestión de recursos humanos. Entonces, en función a eso, las auditorías se clasifican de distintas formas. Tenemos auditorías internas y externas. Internas es cuando el equipo auditor pertenece a la propia empresa y externa cuando son consultores. Todas, la interna y la externa, pueden hacer cualquier tipo de auditoría. Pueden hacer auditoría de estados contables, auditorías operativas, pueden hacer auditoría de proceso, pueden hacer auditoría de gestión de calidad, de ambiental y de recursos humanos también, impositivas, laborales, la que fuere. Uno puede tener internamente designado un grupo de gente o una persona, un funcionario, que está identificado como auditor interno. Y él va realizando las auditorías que tenga asignadas dentro de su ámbito de actuación. También la dirección de la empresa puede contratar a profesionales externos a la empresa para que realicen las mismas auditorías. No hay diferencia entre una y otra. ¿Dónde está básicamente la diferencia en este caso? En la necesidad de que el auditor sea independiente del proceso que está auditando, a los efectos de que no exista un compromiso personal del auditor con lo que audita
y de alguna manera asegure este criterio de independencia. ¿Cómo se logra en la auditoría interna? Muy bien, cuando uno va a auditar, imaginemos, ustedes son gerentes de recursos humanos y hay que auditar la gestión de recursos humanos, ustedes no la pueden auditar. ¿Por qué? Porque están comprometidos con el desarrollo del proceso, no son independientes de ese proceso. Entonces tendrán que buscar otro funcionario dentro de la misma empresa que esté formado específicamente para actuar como auditor y que venga y audite. Y estamos también dentro de la auditoría interna. Si quieren contratar a alguien de afuera, bueno, tendrán que hacer un convenio, un contrato, fijar honorarios y contratar a esa persona para que venga y le audite la gestión de recursos humanos. Lo mismo con cualquier otra de las gestiones. Independientemente entonces de esta categoría de interna y externa, las auditorías también se pueden clasificar en auditorías de estados contables, auditorías de proceso, auditorías operativas, auditorías impositivas, legales, auditorías laborales, auditorías de gestión de calidad, de gestión ambiental, de gestión de seguridad y en nuestro caso particular incorporamos de gestión de recursos humanos. ¿No es cierto? No es tan significativo, el proceso es lo mismo. Tenemos que distinguir dentro de estos conceptos el objeto de la auditoría del objetivo de la auditoría. El objeto de la auditoría es el alcance, es qué se audita. En la gestión de recursos humanos auditamos la gestión de recursos humanos. Dentro de la gestión de recursos humanos podemos auditar funciones, queremos auditar la política de remuneraciones, podemos auditar el proceso de incorporación de personal, podemos auditar la planificación de la gestión de recursos humanos, podemos auditar el ambiente interno o externo vigente dentro de la organización. Lo que fuere, cada una de las funciones se puede convertir en un objeto de la auditoría. ¿Qué auditamos? El objetivo de la auditoría es siempre el mismo. Formalmente, elaborar un informe, elaborar un dictamen, en el cual el auditor, si es un equipo, el líder del equipo de auditoría, va a manifestar qué encontró bien, qué encontró mal, qué necesita cambios, cuáles son los compromisos que puede estar asumiendo la organización si es que no se producen esos cambios. O sea, digámoslo en términos generales, según el criterio del auditor, él va a decir qué encontró bien, qué encontró mal, qué necesita ser corregido, qué puede ser mejorado aun cuando esté bien. Ese es el objetivo, un informe que se manifiesta en papel formalmente porque uno lo imprime y lo entrega a la dirección, pero que también se expone en una reunión frente a la dirección o los gerentes que estuvieron involucrados en el proceso a los efectos de exponer lo que uno hizo y que encontró dentro de esa auditoría. ¿Cuáles son los elementos que vamos a destacar aparte de estos? Vamos a destacar las características y condiciones del auditor, el perfil del auditor. ¿Quién puede ser auditor desde un punto de vista formal y desde un punto de vista, llamémosle, humano? El perfil humano que tiene que reunir una persona para poder trabajar como auditor independientemente de los conocimientos que tenga. Vamos a trabajar papeles de trabajo. Durante el proceso de auditoría, los auditores generan papeles de trabajo. Que, bueno, quedó una expresión. Puede ser que haga papeles, papel físico, o puede ser que sea un conjunto de archivos informáticos. No importa, los efectos conceptuales es exactamente lo mismo. Y vamos a trabajar el programa de auditoría. Toda auditoría, como cualquier otro proceso, requiere de una planificación, un programa de auditoría. Esos son los puntos básicos, todos ellos evaluables, todos ellos se van a incorporar en foros y todos pueden formar parte de un examen final. Empecemos por los auditores.
Piensen lo siguiente, la metodología que vamos a trabajar para llevar adelante esta auditoría es un cuestionario de auditoría. O sea, es un ping-pong de preguntas y respuestas que se realiza entre auditor y auditado alrededor del objeto de la auditoría, de algo que estamos auditando. Este proceso lo vamos a hacer siguiendo ciertos criterios. ¿Cómo es que yo, preguntando, puedo asegurarme que tengo los elementos suficientes como para fundamentar una opinión de que si algo está bien o está mal? Si algo puede ser corregido o conviene que sea corregido o no. Entonces, ¿qué se hace? El cuestionario de auditoría sigue de alguna manera el formato de la pirámide organizacional vieja y tradicional como se expone como se expone una empresa. Esto es un organigrama. Entonces, un auditado, según mi criterio, conviene que sea el primer auditado, es el gerente general. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder máximo, es quien fija cultura, es quien dice qué es importante y qué no es importante, aun cuando no lo manifieste expresamente, sí en su trabajo cotidiano va a dar lugar a que la gente diga esto es importante para el gerente, ¿por qué? Porque me lo pregunta todos los días, esto no es importante porque nunca me lo pregunta. Entonces, y le vamos a preguntar al gerente general, vamos a hacer una entrevista, que podrá ser personalizado, puede ser por Skype, puede ser como ustedes quieran, después el método lo dirán las circunstancias, donde le vamos a preguntar respecto a el tema que estamos auditando. Aun cuando el tema sea la capacitación, la motivación, el proceso de selección, que en alguna empresa mediana, grande, alguien podría decir, pero ¿cómo vas a ir a molestar al gerente general en este proceso? No importa, no lo voy a molestar, lo voy a auditar, voy a recabar sus opiniones, sus ideas, su conocimiento de ese proceso. Que por supuesto el conocimiento generalmente nunca va a ser detallado. ¿Por qué? Porque él no es el responsable directo de esa actividad. Pero sí va a tener que tener un conocimiento de cuáles son las políticas, los valores que él directa o indirectamente le está asignando al proceso que estamos auditando. Por supuesto que las preguntas van a estar dirigidas o pensadas en función a la responsabilidad que él tiene, la responsabilidad de toda la organización. No le voy a ir a preguntar cómo nace un programa de capacitación, porque él no lo hace y a lo mejor no tiene por qué saberlo. Pero sí le puedo preguntar qué importancia tiene la capacitación para él. Si hay un presupuesto de capacitación que él le asigna anualmente a ese proceso de la gestión de recursos humanos. Si él considera o de qué manera él considera los resultados que puede haber de la capacitación en su gestión. Entonces son cosas que sí lo involucran a él en su administración general de la empresa. También, ¿a quiénes voy a auditar? Me voy al otro extremo. En el otro extremo, ¿qué tengo? El nivel de base de la organización, los operarios, los empleados administrativos, los empleados de cualquier área. Es aquella gente que básicamente opera las actividades, hace. ¿Por qué los voy a auditar a ellos? Porque son ellos los que reciben la consecuencia de todo lo que ocurre en los procesos, de las políticas, de lo que es importante y no es importante, de lo que se evalúa o no se evalúa. Si yo estoy auditando capacitación, pues lo lógico es ir y preguntarle a un operario, a un empleado administrativo, a un vendedor, miembro de esa base organizacional, le tengo que ir a preguntar si él participó de alguna capacitación. ¿Cómo se entera que existen las capacitaciones? ¿Qué opinión tiene él de esas capacitaciones? ¿Puede utilizar los conocimientos que adquiere en las capacitaciones? Si él se quiere capacitar en algo en particular, ¿lo puede pedir? ¿A quién? ¿Cómo procesa? ¿Lo atienden? ¿Le llevan el apunte? ¿O no pasa nada? En el medio, entre
la pirámide, de esa pirámide, entre la cabeza, gerente general, y la base, tengo un sinnúmero de lo que podríamos llamar mandos medios. Si la auditoría es interna, o sea, el auditor es el gerente de recursos humanos o un miembro de su departamento, no va a figurar dentro de los auditados nadie del Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque estoy violando este principio de independencia. ¿Esto significa que entonces el gerente de recursos humanos no participa? Sí, participa, hará sus propias investigaciones, su propio análisis internamente, fuera del proceso de auditoría, aun cuando después lo integre al resultado final. Pero mientras tanto, no es un personaje auditado nadie del Departamento de Recursos Humanos. Pero si somos consultores en recursos humanos que nos han contratado, entonces sí debe ser un auditado el gerente de recursos humanos y algunos de los otros miembros que consideremos prudente del Departamento de Recursos Humanos. Entonces tenemos gerente general, gerente de recursos humanos, sí o no, depende de la posición del auditor, y después voy a ir a auditar con responsable y mando medio, uno o dos, depende del tamaño de la empresa, del proceso que más gente tenga involucrada. Normalmente, si la empresa es industrial, el sector de producción y mantenimiento es el más numeroso en población de personal. Entonces voy a ir a auditar al gerente de producción, a un supervisor de producción, a un encargado de turno de producción. ¿Por qué? Y porque ellos tienen una cantidad de población importante bajo su mando. Entonces a ellos los voy a auditar. Y a cada uno de ellos les voy a formular preguntas referidas a lo que estoy auditando. Si audito con el gerente, voy a hacer preguntas de carácter más global. Si audito con un supervisor de producción, voy a hacer preguntas más pegadas a la operación. Por ejemplo, si a él le sirve la capacitación, si es que estoy auditando capacitación, si él consiguió resultados, si él lleva algún tipo de registro de qué ventajas está consiguiendo o ha conseguido con ciertas y determinadas capacitaciones. Por ejemplo, si él permite o facilita u obliga a su gente que tiene a su cargo la incorporación de los conceptos aprendidos o las herramientas aprendidas en una capacitación en la práctica profesional de la persona. O es de esos que mandan a la gente a hacer una capacitación y después cuando viene el operario que aprendió alguna herramienta nueva y le dice, jefe, usted sabe que acá podríamos hacer tal cosa, él le contesta, vos callate y hacé lo que te digo, que para eso te pago. ¿Cómo es? Eso es lo que le voy a auditar. Y me voy a enterar a través del cruce de todas esas respuestas que yo voy a ir obteniendo. Si fuera así de negativo, como yo recién lo conté en el ejemplo, el supervisor no me va a decir que le impide hacer el trabajo, porque queda feo, no es políticamente correcto dentro de la organización. Pero el operario me va a decir, mire, las capacitaciones son muy lindas, pero en realidad no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Y porque yo no puedo usar nada de lo que aprendo. ¿Por qué? Porque no me dejan. ¿Está bien entendido? Se comprende el enfoque. Pero además, la gestión de recursos humanos y todo lo que es el proceso de gestión de recursos humanos involucra a toda la empresa. Yo hasta ahora he estado auditando el gerente general, eventualmente el gerente de recursos humanos, los operarios o el nivel de base, el gerente de producción si la empresa es industrial, un supervisor de producción si la empresa es industrial, pero me faltan todo el resto de las áreas de la empresa. Entonces, ¿qué hago? Audito, incorporo a los auditados una lista que puede incluir alguien de administración, alguien de cuenta corrientes, alguien de ventas, si es que la empresa es industrial,
de forma tal de ver si el proceso que yo estoy auditando es abarcativo o tiende a ser abarcativo del 100% de la organización. Y no tengo algunos parias metidos dentro de la empresa a los cuales no les llega ni la capacitación, ni la motivación, ni el proceso de selección, nada de eso. Total, da lo mismo que entre cualquiera, que hagan lo que quieran. Total, el proceso, sobre todo ahora que hay procesos tan altamente automatizados, entonces hay veces que se pierde la noción de la importancia que tienen ese tipo de procesos. Entonces, en definitiva, yo voy a tener 4 o 5 auditados básicos. En la práctica no, voy a auditar mucha gente en función al tamaño de la empresa. A los efectos de nuestra ejercitación van a ser auditados, a manera de resumen, el gerente general y el nivel de base operarios o empleados. El gerente de recursos humanos, eventualmente si se trabaja con un consultor. Un gerente de producción, un supervisor de producción y a lo mejor un jefe administrativo. Con eso vamos a interpretar en el ejercicio que hagamos, en la práctica que hagamos, vamos a interpretar que estamos, haciendo una auditoría completa de forma tal de obtener evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencia de cómo funciona lo que estamos auditando. Esas evidencias es lo que un juez podría decir que son las pruebas que explican su sentencia. Nosotros no tenemos sentencia, tenemos un informe. No tenemos prueba, tenemos evidencia. Las evidencias surgen de este proceso de preguntas y respuestas. Entonces, a partir de ahí, un cuestionario de auditoría no es un reportaje, no es para saber, no es ni un reportaje que realiza un periodista político, un periodista económico, un reportaje que realiza cualquier otro de estos programas, a veces de entretenimiento o lo que fuere. No nos interesa nada de eso, no nos interesa esa intimidad, nos interesa cómo está operando la empresa, cómo están trabajando los procesos que nosotros estamos auditando y cómo siente la gente, escuchen lo que digo, cómo siente la gente el funcionamiento de esos procesos. Ese sentir tiene que ver con esto de que puede ser que tengamos un proceso muy bueno pero obsoleto, un proceso muy bueno pero ineficiente porque es lerdo, porque tengo que pedir 1000 autorizaciones o cosas de ese tipo, porque hay poca autonomía en la gente para poder trabajar alrededor de las mejoras. Vamos a otro tema, papeles de trabajo. Los papeles de trabajo tienen que ver con el registro que deja el auditor de todo lo que hizo. Digamos que cuando el auditor elabora su informe, tiene como respaldo de lo que él afirma en ese informe todos sus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo tienen una característica, son propiedad exclusiva del auditor, no son de la empresa auditada. El auditor no le va a dar, no debe entregar los papeles de trabajo, ni fotocopia, ni nada de los papeles de trabajo a la empresa que lo ha contratado. Al único que le puede llegar a dar copia de esos papeles es a un juez frente a un litigio determinado y que el juez resuelve pedirle los papeles de trabajo como elemento de prueba de algo que se está juzgando. Mientras tanto, son del auditor y el auditor los debe conservar en buen estado durante como mínimo 10 años. Se discute esto, pero no importa, 2, 5, 10 años, da lo mismo. Depende del criterio, es la idea que se tiene de conservación. Pero lo importante es registro de toda la actividad del auditor que sirva de fundamento y respaldo a su opinión en el informe y son propiedad exclusiva del auditor. Perfil del auditor.
Imagínense, el auditor se ha ido entrevistando con distintas personas. Se ha entrevistado con el gerente general, se ha entrevistado con el gerente de producción, el gerente de administración, pero al mismo tiempo se entrevistó para hacer la auditoría con un operario, con un empleado administrativo, con un vendedor. O sea, tiene que tener un perfil y una amplitud mental suficientemente importante como para poder relacionarse como par frente a cada uno de esos funcionarios. Para eso se le pide que sepa de qué está auditando. Si yo voy a auditar una industria metalúrgica, no es que tengo que ser un ingeniero metalúrgico o haber trabajado, pero sí que tenga conocimiento de cuál es el proceso que se realiza dentro de esa industria que yo voy a estar auditando. Pero lo más importante, está todo en la guía, léanlo, estudienlo ahí. Lo más importante a destacar es que yo quiero destacar en esta entrevista, perdón, no es una entrevista, en esta charla con ustedes, es el perfil humano. El auditor tiene que conseguir en un ping-pong de preguntas y respuestas que a él le aporten evidencias. Para eso, ¿qué necesita? Generar confianza. ¿En quién? En el auditado, con toda la variedad de auditados que podemos llegar a tener. Entonces yo sugiero, hablo por mí mismo como experiencia de auditor, que cuando entrevisto a una persona y empiezo a tomar nota de lo que me dice, no escribo a escondidas, pongo el papel sobre la mesa y escribo de forma tal que a él lo tengo al frente y él puede leer lo que yo escribo. Es más, por momentos puedo dar vuelta a la hoja para que él lo lea y diga, a ver, yo noté tal cosa, ¿es eso lo que usted me quiso decir? Entonces voy confrontando con él lo que yo alcanzo a percibir de lo que él me dice, reafirmar lo que él me dice como cierto o no, corregir, ampliar y aportar todo lo que fuere. En el proceso ese, en algunas oportunidades, suele pasar con bastante frecuencia, el auditado hace catarsis con el auditor. Entonces empieza a contar todos sus problemas y cosas de ese tipo dentro de la empresa. Nosotros como auditores, en ese proceso de generar confianza con el auditado, lo podemos dejar que él haga catarsis, no emitir demasiada opinión, qué bien, qué mal, esto o aquello, porque somos de afuera del proceso de él, aun cuando seamos auditores internos. Y al mismo tiempo tenemos que en algún momento empezar a fijar límites. ¿Por qué? Porque probablemente él nos está contando cosas que no forman parte de nuestro objeto de la auditoría. Entonces yo le doy un poco de espacio para que se exprese, pero después en un momento determinado lo tengo que volver. De lo contrario, ¿qué ocurre? La cantidad de horas que me insume cada entrevista puede ser infinita. Entonces nunca termino la auditoría. Esto es lo más importante como perfil del auditor. Vamos al último tema que quiero destacar de esta unidad, que es programa de trabajo. Una auditoría se planifica. Se planifica en distintas instancias que van desde lo más general hasta lo más particular, abarcando cuestiones de la empresa y cuestiones propias del equipo de auditoría. ¿Cuáles son estas cuestiones? Primero tengo que lograr hacer una breve descripción de qué es la empresa, a qué se dedica, cómo lo hace, qué antigüedad, un pequeño historial de evolución de la empresa, cantidad de personal, nómina, cuál es la estructura, su organigrama. Identifico la empresa. Después identifico el proceso que voy a auditar, cuál es el objeto de esa auditoría. Y si soy externo, quién fue mi funcionario contratante, y si soy interno, bueno, si esto está formando parte de un programa formal de auditoría que fue presentado oportunamente a la dirección. La constitución del equipo de auditoría, quienes integran el equipo de auditoría si excede más de uno, y en ese caso, ¿quién es el líder?
de la auditoría. El líder de la auditoría es una especie de coordinador general del proceso de auditoría y es el que va a firmar el informe. Pone la cabeza, digamos así. Los plazos, tiempos totales que se prevé que me lleve esto. Esto lo vamos a hacer en una semana, en un mes, en 2 meses, 3 meses, depende de la amplitud de ese alcance. ¿Qué carga horaria vamos a destinar? Vamos a trabajar todas las semanas, todos los días, un día a la semana, 4 horas por semana, etcétera, y de alguna manera programando esto. Y el informe, cuándo lo vamos a presentar, dónde se va a presentar, quién lo va a firmar, etcétera. Esto es una síntesis de lo que constituye esta planificación de la auditoría. Como todo plan, por supuesto, puede tener modificaciones en el proceso. No importa que las tenga las modificaciones, lo importante es que nosotros dejemos registro como papel de trabajo de que el plan original fue modificado en tales aspectos por tales características o condiciones que no se habían tenido en cuenta o que se alteraron en el proceso. ¿Está bien? Vayan a la guía y en la guía tienen una ampliación de todos estos elementos. Cualquier cosa nos vamos a estar viendo en el aula virtual permanentemente y no duden en hacer consultas y preguntas al respecto, sea en los foros del mismo aula virtual o a través de mensajería interna. Muchas gracias y espero éxitos de todo el grupo.